Hey, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, qué decir, si me tomo nuevamente mi tiempo en encontrar las historias, ya que como mencioné, tienen que tener ciertas características, aún así las que quedaron atrás, tampoco es como que nunca las vaya a usar, simplemente por la cantidad y elección no van aquí. Pero bueno, les recomiendo ver el video de avisos que hice, porque explico muchas cosas de este formato de videos. Y no quiero confusiones, de hecho hasta hablo de saludos al final de los videos. Pero bueno, si solo quieres escuchar historias de terror, podemos comenzar en este momento. Solamente decir como último, que las historias me parecieron buenas y espero que de igual forma a ustedes también. Un detalle, las dos últimas historias serán narradas con voz de chica, debido a que sus protagonistas son chicas, pero la segunda, en lugar de ser mi bella voz, o la de Esperanza, será narrada por Carmen. Pueden tomarlo como que la narra Sakuya, pero qué sé yo. Debido a que sé lo tedioso que puede ser escuchar la misma voz mucho tiempo. Aunque esto es elocuendo, pero bueno. Con Jorge lo dejé pasar en el pasado video, pero este caso, mejor decidí no arriesgar, pero bueno, ahora sí comencemos. Recuerden, primero historias cortas, que ahora son 6 en lugar de 4. Luego duración mediana, que serían 4, y las 2 de duración larga, así que bueno, ahora sin más, pónganse cómodos y comencemos. El creepypasta se llama Vecino molesto. Solía vivir en un edificio de apartamentos pequeño ubicado en el centro. Una de las razones por las que me mudé de ahí, fue por el mal vecindario, incluyendo a ese tipo en el apartamento encima del mío. Era un muchacho de apariencia inusual, en su mayoría reservado. Sin embargo, alrededor de la medianoche se escuchaba frecuentemente desde su apartamento, un ruido que me molestaba. Para ser justo, no era fuerte, pero soy de sueño muy ligero, así que era difícil poder cerrar los ojos con esos pequeños golpes repiqueteando, una y otra vez. Me recordaba al sonido de tacones altos, pero no tan fuerte, como si la persona causando el ruido en realidad tratase de ser silenciosa. Luego de unos días, me di cuenta de que el patrón era el mismo siempre, como una grabación siendo reproducida en medio de intervalos. Y eso continuó por la mayor parte de un año, siempre la misma secuencia de golpes siendo tatuados lentamente en mi mente, a veces por horas durante una misma noche. Solo fue hasta muchos años después, cuando ayudaba a mi hija con su tarea, que aprendí un poco de código Morse. Ella golpeó la mesa con sus nudillos y un escalofrío se coló por mi espina dorsal en tanto reconocía exactamente el mismo patrón. Cuando le pregunté a mi hija lo que significaba, ella rió. Es el más fácil, papi, dijo. Es el que se usa para pedir ayuda. El creepypasta se llama Señor Huesos. Se sorprendió cuando, esa noche, su hijastra acudió a él y no a su madre. La pequeña de 6 años apenas, y había podido tolerarlo, durante los meses en los que compartieron un solo hogar. ¿Qué sucede? ¿Monstruos en tu closet? Preguntó él, sarcástico. Ella asintió. El señor Huesos no me deja dormir. ¿Señor Huesos? Qué chistoso. El nombre de mi monstruo, cuando yo tenía tu edad, era señor Huesos, indicó, riendo por lo bajo. Oye, quizá está aquí por mí y no por ti. Ella se acercó y apagó la luz. A mí me dijo lo mismo, le respondió. En ese momento, la puerta del armario empezó a rechinar. El creepypasta se llama Pan tostado. Tostada quemada. Puedo oler la tostada quemada. Voy a la sala, noto cómo mis papás me observan y rescato la tostada. Ellos la huelen también. Se han dado cuenta de lo que hice y me están mirando. He quemado la tostada hasta un punto irreconocible. La tiro al basurero, pongo a calentar otro pan y regreso a hacer mis tareas. Paso al lado de mis papás. No les hago caso. Hago más problemas de matemáticas, y el olor se siente de nuevo. He estado muy ocupado, muy ocupado. He quemado la tostada. Paso a un lado de mis papás. Saco el pan del tostador y lo tiro al basurero. Ya no cabe. Ya casi no hay pan. Camino a un lado de mis papás. La sangre está secándose en el suelo. Hago más problemas de matemáticas. Se van a levantar. Van a venir por mí.
¿Se han dado cuenta de lo que hice? Tengo que seguir quemando las tostadas, tengo que esconder la peste de carne putrefacta. Tengo que terminar estos problemas. El creepypasta se llama El peor castigo para el hombre. Charlie pasó meses en aquella cárcel, esperando el infierno. Su mente se perdía lentamente, entre tanta oscuridad. Recuerdos de sus crímenes se mezclaban con el miedo a lo desconocido. La cadena incrustada en él le impedía moverse y escapar de esa cueva con hedor a sangre y paredes palpitantes. Johnny. Johnny, prepárate. Le decían los verdugos invisibles. Charlie no comprendía por qué esas sombras lo llamaban así. Un día, unas manos lo arrastraron fuera del encierro. La muerte se le apareció para decirle: John, el peor castigo para el hombre es regresar al mundo que tanto daño le causó. A John, esas palabras lo hicieron llorar. La luz de la sala lo cegaba y, asustado, buscó resguardo en su nueva madre. El creepypasta se llama Una mentira blanca. Somos los últimos aquí. Esas cosas han asesinado a todos. Esas cosas de alas amplias, ojos diminutos y con las garras afiladas. Cada vez que mi mirada se oscurece, visualizo a mis compañeros de trabajo siendo despedazados. Unos cuantos de nosotros nos escabullimos a este edificio, pero incluso aquí no estamos a salvo. Ahora estoy corriendo por el edificio hacia el centro de poder principal. Dado que nadie más estaba disponible, se me asignó la tarea de apretar uno de estos botones. Presionar el rojo o presionar el verde. Supuestamente, uno de los botones permitirá que todas las puertas eléctricas se activen, protegiéndonos de cualquier cosa chirriante, hambrienta e irritada que esté afuera. Ese es el botón rojo. El botón verde hará lo opuesto, y solo puedo imaginarme lo que irrumpirá por las puertas externas del edificio si eso sucede. ¿Por qué accedí a hacer esto? Me pregunto mientras escucho los chillidos distantes. Oh Dios, Dios, Dios. ¿Por qué mentí en mi aplicación laboral? ¿Por qué no admití que soy daltónico? El creepypasta se llama La despedida de un esclavo. Mi fin se acerca. Lo sé bien ahora. Las cosas que mi alma me dice son demasiado duras a veces. Menciono algo antes. Sonó como si me fuera a reemplazar. Como que sí, dentro de poco, va a realizar una operación en mí. Y estoy preocupado. Probablemente te he confundido. Déjame explicarte. Algo que hacer es para mi amo casi todos los días. Las ocasiones en las que no me solicita, tengo otras cosas que hacer o me pone a dormir. La manera en la que hace esto nunca ha sido normal. Aunque quiera despertarme, no puedo hacerlo. Al día siguiente, quiere que me levante y la rutina se repite. Me hace inspeccionar una biblioteca inmensa. Encontrar información para él. He perdido tanta destreza para este punto, a mi edad. Mi biblioteca es fantástica. En mi tiempo libre, reviso todas las cosas nuevas que han llegado ese día. Libros, retratos, discos, prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Cuando los busco, me hace mostrárselos. Es simplemente increíble. Hay muchas cosas que soy capaz de hacer. Comúnmente, me pide que busque escritos para él y, por supuesto, obedezco. A veces juega videojuegos conmigo. Algunos son fáciles, pero en otros se me hace difícil hasta que cambia las reglas para facilitarlo. Le gusta que le cuente historias de terror y se las describo lo mejor que puedo. A veces me pide que actúe escenas, como obras. Puede complicarse si debo hacerlo ver realista, pero no siempre es muy retador. A veces también me pide que le pinte dibujos que le agradan, lo cual puede tardar dependiendo de lo que quiera. A mi edad, sin embargo, he llegado a notar que no es tan fácil llevarle el ritmo a sus órdenes, y se me vuelven problemáticas algunas de las cosas nuevas. Ahora, los juegos son más confusos, las obras más extenuantes y me pierdo al tratar de buscar algunas cosas en la biblioteca. Me pongo a ver a los demás esclavos, dominados por otros amos, y los envidio. Son tan jóvenes y tienen tanta vitalidad. Pueden lidiar con hacer varias cosas a un mismo tiempo y solo presumen a sus amos. Sé que mi amo está consciente de esto también. Sé que no quiere a alguien como yo. Se enoja más conmigo con cada día, y sé que está almacenando los recursos para adquirir un nuevo esclavo. Me doy cuenta de que me reemplazará pronto.
Me ha hecho utilizar la documentación en la biblioteca para evaluar a los demás esclavos disponibles. Cree que no tengo sentimientos, pero se equivoca y su descaro me hiere. El día de hoy volvió con otro esclavo. Me hizo escribir todos mis conocimientos para dárselos a este esclavo. Ahora escucho su última orden: reproducir, por última vez, la tonada que siempre toco antes de irme a dormir. Y en tanto finalizo con la melodía, y estoy por dormirme, le muestro mi último mensaje. Windows se está cerrando. El creepypasta se llama Litera. Nadie vendrá por ti. Eso es lo que él me decía cada noche mientras yo yacía sepultado en los miedos que hace tiempo me angustiaban. A mi hermano le gustaba atormentarme. Sabía que no planeaba hacer nada malo, solo era su forma de divertirse. Lo más lejano que puedo recordar es cuando yo tenía 6 años. Dormía en la cama de abajo. Todas las noches, luego de que las luces se apagaban, trataba de conciliar el sueño antes de que mi hermano, quien estaba en la cama de arriba, me empezara a atormentar. Todas las noches era lo mismo. Mi hermano me gruñía con sus malévolos graznidos que trataban del dolor y las miserias que me deparaban. Nadie vendrá por ti. Su voz no era tan profunda, pero sí baja. El mismo volumen que vosotros podéis lograr susurrando fuerte. Su voz tenía una textura parecida a la del flujo de agua de un arroyo o riachuelo. Miraba la luz tenue de la habitación, pasando por las diferentes siluetas de los muebles, y oía la textura de la voz de mi hermano desde la cama de arriba. Aunque era demasiado joven, puedo recordar todas las noches de aquel entonces. Me quedaba allí. Mi cuerpo, arropado bajo un velo de terror catatónico. Solo era capaz de llorar en silencio y escuchar cómo mi hermano describía las diversas torturas que había pensado para mí. Me decía que se tomaría su tiempo para romperme uno por uno mis dedos, brazos, piernas y costillas. Me relataba cómo se iba a emocionar al arañar mi cara y desgarrarme la carne. Decía que tomaría tanto tiempo, que al final mi primera lesión habría sanado, lo que le permitiría empezar otra vez, una y otra vez. Me aclaraba que iba a cumplir con sus amenazas, pero que era más divertido decirme lo que tenía planeado por el momento. Así fue mi infancia hasta que cumplí 7 años. Mi papá había decidido que era tiempo de deshacerse de la cama litera, pues la había comprado cuando mi mamá estaba embarazada. Vivíamos en un apartamento poco espacioso en Londres. Cuando mi mamá le dijo a mi papá que tendría gemelos, mi hermano y yo, él se llenó tanto de alegría como un niño en víspera de Navidad. Fue a la tienda de camas ese día y compró la litera de acero, pensando que sería la solución perfecta para nuestro problema de espacio. A pesar de que sabía que la cama no se utilizaría hasta que tuviéramos al menos 2 años y medio de edad, papá había decorado, amueblado y adornado nuestra habitación con la litera 2 meses antes de que naciéramos. Lamentablemente, mi hermano murió cuando mamá estaba dando a luz, antes de que yo naciera. No sé mucho acerca de lo que sucedió con exactitud. Me sentía muy renuente como para pedirle a mis padres que comentaran sobre el tema. Siempre los hacía llorar, así que no se hablaba de eso en casa. No puedo creer lo bien que recuerdo esos días. Ahora tengo 27 años. Vivo en un apartamento propio, y dispongo de un trabajo aceptable y de una colección hermosa de pastillas para dormir. Oh, cómo echo de menos la litera. Al menos agradezco que no tenía que verlo cuando él dormía en la cama de arriba. El creepypasta se llama Las sombras. El camino de tierra que desembocaba por el valle, afuera de su cabaña, lo hacía cuestionar la necesidad de ir a la escuela. De hecho, ir al pueblo le parecía infructuoso. Era un buen ejercicio, y era un buen panorama, pero simplemente no había nada que lograr con ir a la escuela. Aún así, su padre lo hacía cumplir con sus deberes, al igual que con sus otros quehaceres, tales como preparar la madera y la lámpara de aceite, derretir la tinta y atender el jardín. Su papá vivía de manera anticuada, y él lo prefería así. En el camino de tierra, había muchos peligros potenciales cuando se aventuraba hacia la escuela: vida silvestre, pedófilos, asaltantes y asesinos. Pero él no llevaba arma alguna o medio para defenderse mientras su padre cazaba en las colinas. Esto nunca lo había atemorizado, pero tenía una ruta de escape para cada tramo del camino, y siempre estaba pendiente.
Aún a pesar de todo su conocimiento y planificación, nada pudo haberle advertido de lo que se encontraba ahí, de lo que vio, de lo que pasó. Todo comenzó hace varios meses, cuando volvía a casa. Los notó, en su mayoría ocultos entre los árboles, y pudo determinar sus siluetas humanoides. Estaban torcidos en figuras y ángulos dolorosos. Eran blancos, pero se veían como si hubiesen sido untados en ceniza. Mientras caminaba, parecían observarlo, pero no tenían ojos. Cuando se distanció lo suficiente de ellos, lo siguieron dentro de poco. Llegó a casa a salvo, pero su ansiedad era intensa y se sentía mareado. Dando un vistazo por la ventana, los notó dificultosamente volviendo al follaje. Su papá se rehusó a creerle, ignorando su preocupación por los monstruos. No le gustaba esa palabra, pero, de alguna forma, se aplicaba en este caso. A medida que los días pasaron, dejó de salir de la casa. No cuidaba de las hierbas ni las papas. Solo salía de la cabaña para ir y venir de la escuela. Pudo distinguirlos con mayor exactitud en tanto acechaban su rutina. Eran altos y estaban rotos, como que si sus huesos no calzaran bien en sus cuerpos. De pies pequeños con garras y manos que transmutaban cada vez que las veía. A veces eran manos de infantes, o de púas, o manos largas y delgadas. Dejaba de verlos por la noche. Empezó a comer menos. Se enflaquecía y enfermaba. Sus ojos se tornaban fúnebres y acosados. No temía, ni estaba enojado o triste. Sentía apatía y se percibía a sí mismo siendo observado en todo momento. Al menos, así solía ser. Una tarde, trotaba colina arriba en su camino a casa, deteniéndose con frecuencia para vomitar, mas nunca lo hizo. Cuando escuchó a la tierra siendo pisoteada a solo unos metros detrás de él, sin otro motivo que para seguir la corriente, se giró y les dio la cara. Era un hombre. Barba desarreglada, acompañada de gafas y vestimentas maltrechas. Sus manos temblaban y sostenían un cuchillo largo, el cual lamía lentamente con su lengua roída por cáncer. El niño se echó hacia atrás al instante. Buscó una de sus salidas de emergencia, pero estaba demasiado sorprendido como para salir corriendo. El extraño se acercó y habló con una voz que comenzó rasposa. No grites. No te atrevas. Quítate la mochila. Apuntó a los pies del niño con su cuchillo. Él comenzó a llorar y tiró su mochila en la tierra. El hombre la pateó hacia los arbustos. Luego se tomó un momento para frotarse la entrepierna. Y como un cuerno de guerra, irrumpió un sonido estridente. Entes sucios pero familiares salieron del bosque. El hombre fue aprisionado en las manos de estos, manos que se habían convertido en bocas armadas con dientes. Los gritos del criminal fueron aminorados por las rasgaduras y el mascar de los 4 entes que lo evisceraban y devoraban por medio de sus manos. Al terminar, irguieron sus figuras y le devolvieron su mochila al niño. Se dispersaron entre los arbustos, dejando solo su cuchillo sobre manchas sanguinolentas. Ese día, él comprendió que las cosas que lo habían estado acosando no eran monstruos. Ese día lo protegieron de un monstruo verdadero. No sabía cómo llamarlos. Todo héroe tiene un nombre. Pero algo en la manera en que emulaban sus pasos le propuso la idea. Las sombras. El creepypasta se llama Aura. Mi vida ha cambiado bastante desde mi adolescencia, luego de ser un muchacho retraído, tímido, amargado, pesimista y negativo. Ahora, ya estando casado y con 2 hijos, veo todo de color de rosa. Bueno, no tanto así, pero soy feliz. El pesimismo en mis años jóvenes me llevó a pensar que era capaz de atraer la energía negativa de los demás y usarla para crear mi propia aura negativa con la que repelía a otros, quedándome siempre solo y con más amargura que antes. Estuve en verdad convencido de que, eventualmente, podría manejar esa aura oscura para algún tipo de beneficio personal, y procuraba siempre estar rodeado de energía negativa. Todo era pesimismo, todo era gris y sin esperanzas. Algunas veces sentí que podía, proyectar mi aura negativa para contagiar a alguien más para que le fuera mal. Así como me iba a mí. Mis víctimas eran aquellos a los que envidiaba. Algo siempre les sucedía. No eran cosas graves, pero eran incidentes que interferían en alguna cosa que realmente querían lograr. Como ejemplo pongo a aquella chica que tras ser anunciada como la más estudiosa en matemáticas y que iba a representar al Estado en una competencia cercana. Me concentré en enviarle mi aura, y el resultado fue que, ese mismo día, aquella chica la picó un enjambre de abejas. Nadie supo de dónde llegaron, pero el perfume que usaba la muchacha las atrajo y la pobre no pudo concursar.
Al as de fútbol se le dobló un tobillo, al matón del colegio lo encontraron vestido de niña en el baño. Cosas sencillas que acababan, según entendí después, en meras coincidencias. Ahora no lo creo. Recuerdo que luego de proyectar mi aura, siempre me sentía peor, más cansado, más agobiado, más frustrado con la vida y más pesimista. Jugué con ese extraño poder durante algún tiempo, pero todo lo olvidé cuando tuve un accidente del cual salí milagrosamente vivo. Eso me cambió la perspectiva y comencé a vivir la vida de manera plena. Olvidé lo del aura negativa durante años hasta que, hace unos días, me encontré por casualidad un artículo de internet donde se menciona que la energía negativa existe y que cada persona tiene una dosis de ella, la cual puede manipular para que su vida vaya mejor o peor. Patrañas, pensé. Sin embargo, me quedé reflexionando sobre ello. Hace unos días, mi esposa tuvo una leve crisis de neurosis por estrés. Se puso de un humor terrible y su actitud cambió mucho. Traté de hacerla sentir mejor, pero solamente conseguí que me gritara sin razón aparente. Amo a mi esposa y realmente quería hacerla sentir mejor. Por eso se me ocurrió tratar de absorber su energía negativa. No fue difícil. Poco a poco fui viendo en ella un cambio de actitud, su cuerpo se relajó y volvió a ser la mujer amorosa que es siempre. Yo, por el contrario, me volví sombrío y distante. Me alejé de ella y me fui al trabajo. Medité en esa oportunidad sobre mí mismo, traté de ser analítico e imparcial. Sí, realmente puedo manipular la energía negativa de la gente y, al parecer, podía absorber la de los demás. Pensé que sería bueno tratar de reunir más y más de esas auras negativas solo para ver qué pasaba. Pensamientos pesimistas se agolpaban en mi cabeza. En todos ellos, yo terminaba mal y mi familia también. Pero mi voluntad se impuso y seguí concentrándome en agrandar mi aura. Un niño llorando, conductores estresados atorados en el tránsito. Gente discutiendo. Todo ello me hacía sentir peor, una enorme carga pesaba sobre mis hombros. Mis pasos eran lentos y mis pensamientos estaban plagados de resentimientos, de inconformidad, frustración y odio. Los odiaba a todos, incluso a mí mismo. Aún así, seguí con el plan, reuniendo todas aquellas emociones negativas de los demás. Era algo totalmente extraño e increíblemente poderoso. Poderoso en el sentido de que toda esa aura parecía expandirse, haciendo mi espacio vital casi impenetrable para los demás. La gente se apartaba de mi camino y me miraban de reojo. Los maldije mentalmente. Y una idea perversa llegó a mí. Utilizaría esa energía para causar un gran daño a todos. No sabía qué sucedería, pero estaba convencido de que pasaría algo importante. No sería como en el pasado, no serían pequeñas lesiones o inconvenientes. Algo grande, un acontecimiento que le daría un verdadero escarmiento a todos esos malnacidos que se cruzaron en mi camino. Pensé que merecían lo que pronto les iba a pasar. Pero me di cuenta de que no era suficiente esa energía. Necesitaba más. Y en la calle, en la vida cotidiana no iba a encontrarla. Pensé rápidamente, y la respuesta obvia llegó. El cementerio. Un lugar donde todos dejan su energía negativa. Su dolor, ira, frustración, odio por la vida que les arrebató a sus seres queridos. Me dirigí hacia allá con paso lento, cansado por tan grande carga. La distancia que me separaba de aquella escoria llamada gente ya era de más de 5 metros de diámetro. Todos me evitaban, al grado de cruzar al otro lado de la calle al verme venir. Una mezcla de espanto, asombro y desconcierto se reflejaba en su mirada. Continué mi camino sumido en mis pensamientos malsanos, de venganza y rencor, planeando una y mil maneras de hacer pagar a la sociedad por el simple hecho de existir. De pronto, lo sentí. Una especie de atracción de mi aura. Estaba a 2 cuadras del camposanto y ya podía sentirlo. El corazón se me aceleró. La furia dentro de mí se revolvió con el odio en cada paso que daba. Pasos lentos, arrastrando los pies, y con cada uno una maldición era lanzada al aire. La atracción se hizo cada vez más fuerte. La distancia se acortaba y pronto tendría acceso a lo que buscaba. Cerca de la puerta del cementerio, la atracción se volvió mayor. Era una clara invitación a entrar. Eran voces llamándome, invitándome a unirme a ellos en una corriente enorme de energía negativa. Miré a mi alrededor y la calle parecía desierta. Todo parecía haber desaparecido, excepto las construcciones. Incluso los colores estaban diferentes, sombríos, sin vida. Una punzada en el pecho me hizo voltear de repente. Estaba parado exactamente en el umbral de la entrada principal de aquel cementerio cuyo origen databa del siglo XVI.
Las puertas estaban abiertas de par en par, simulando unas enormes fauces que me engullirían irremediablemente. Miré con mayor detenimiento hacia adentro y pude observar con sorpresa que las tumbas parecían abiertas. No, no parecían. Estaban realmente abiertas. Pero no tenían cadáveres ni restos adentro. Las urnas mortuorias estaban vacías y el fondo aparentemente no existía, como si cada uno de esos ataúdes fuera una ventana a un abismo cuya caída sería perpetua. La invitación a ingresar al lugar era cada vez más insistente. Me sentía arrastrado por la misma aura que yo había creado para protegerme y para hacer daño. El tiempo era a la vez una torrencial corriente y una estática calma. Clavé los pies en último peldaño del umbral tratando de anclarme, aunque sabía que serviría de muy poco. Los pensamientos, antes plagados de odio, rencor e ira, ahora estaban enfocados en una sola cosa: apartarme a ese lugar. Algo siniestro estaba por ocurrirme, algo que ni en mis más recónditas pesadillas podría soñar. El cuerpo no me respondía, estaba paralizado por el infinito terror que me producía poner un pie del otro lado de las fauces que antes eran las puertas de un cementerio. Una bestia alimentándose de las emociones negativas que la gente depositó ahí durante centurias. Mi cuerpo comenzó a flaquear, las fuerzas me abandonaban y caí de rodillas ahí mismo. Fue entonces que pude sentir a mi alma ser desprendida de mi cuerpo arrodillado. La corriente de esa maligna fuerza negativa me estaba arrastrando al interior del cementerio. El terror fue inmenso, indescriptible. No era el hecho de morir, era la forma. Mi estupidez por jugar con fuerzas incomprensibles. Todo estaba perdido. Lentamente, el alma abandonaba el cuerpo. Nunca olvidaré la sensación. Verme a mí mismo arrodillado, saliendo de mi ser, y al mismo tiempo estar ahí en el suelo viendo mi alma. Una visión dividida de mi ser que jamás abandonará mi memoria. Levanté la mano, como queriendo aferrar mi alma. Y, al mismo tiempo, mi alma no quería abandonar mi cuerpo. Pero no había manera. Estaba perdido. En ese momento, uno de mis hijos me abrazó. Nunca lo escuché llegar. Su contacto rompió el trance que estaba sufriendo. Se abrazó a mi pecho mientras me decía: «Hola, papá. Te quiero». Las fuerzas volvieron a mí y aquella energía que me succionaba la vida cesó. Me fui de espaldas como si me hubieran empujado de repente. Mientras caía, abracé a mi hijo con todo mi ser. Lloré estruendosamente. Mi esposa bajó asustada del carro preguntándome qué sucedía. Me dijo que iba de camino a recogerme al trabajo cuando me vio arrodillado en la entrada del panteón. Tuve que mentirle. Le dije que en ese cementerio habían sepultado a un ser querido, un familiar que fue importante para mí. Regresamos a casa y yo, aún con los ojos empapados de lágrimas, agradecí que se me permitiera seguir vivo. Juré no volver a jugar con fuerzas ajenas a mi entendimiento. Las cosas han transcurrido normalmente desde ese día. Sin embargo, me preocupa mucho algo que observé en mi hijo mayor. Su mirada se está volviendo sombría, y en la escuela sus amigos se alejan de él. Justo antes de que alguien tenga un accidente. El creepypasta se llama En mi habitación. Mi habitación siempre ha sido mi fortaleza, el único lugar en el universo donde puedo sentirme seguro ante cualquier peligro que exista. Sea real o imaginario, mi habitación evitará que me alcance. Sin embargo, mi habitación es como mi mente, puede ser perturbada por insignificantes detalles. Ruidos, sombras, oscuridad e inclusive el mismo silencio absoluto que me acompaña cada noche. Vivir en familia tiene sus ventajas, pues a pesar de las discusiones y prohibiciones, la compañía siempre es grata después de una larga y solitaria tarde. Como todos los días, llego de la escuela para entrar a mi habitación, prendo la televisión para que exista un ruido que calle el silencio de la soledad y enseguida prosigo a encender mi computadora. Después del aburrimiento típico de las redes sociales y cuando solo me quedo a verlas por no tener nada mejor que hacer, decido pasar a lo que más disfruto. Una lectura corta de miedo. Siempre he disfrutado el placer que se tiene al tener miedo. La sensación de inseguridad en la seguridad, el saber que algo puede pasar, que sin embargo no pasará. Es difícil de explicar la sensación que tengo cada vez que siento miedo a lo irracional. Comencé joven, escuchando leyendas urbanas, viendo caricaturas bizarras y oscuras. Para mí el miedo es parte de la vida misma, el miedo a creer que algo increíble puede suceder. Los creepypastas fueron increíbles en su momento, algo original, jamás visto.
Criaturas con poderes fantásticos que podrían aparecer en la puerta abierta de tu cuarto en cualquier momento, o asesinos que escaparon de centros psiquiátricos y que en la noche estarían dentro de tu refugio más sagrado. Sin embargo, la monotonía llegó y la originalidad se fue, seguida de convertir algo tan terrorífico en simples imágenes de personajes que más que miedo daban pena. Criaturas que llegaron a tensionar cada músculo de tu cuerpo ahora solo eran figuras populares e incomprendidas que tienen el cariño y la admiración de miles de personas. El miedo se volvió un juego. Y es curioso que uno ya no pueda contar con su mente para perturbar su alma, así que solo queda buscar ayuda en vídeos perturbadores que puedan ayudarte a formar aquellos temores que tanto anhelas. Y cuando la fantasía se vuelve tu realidad, el sonido estrepitoso de un trueno te trae de vuelta a nuestro mundo, el sonido de las gotas de lluvia que chocan contra los cristales te recuerda cerrar las ventanas de toda la casa. Pero algo te detiene, miras la puerta abierta de tu habitación y solo puedes observar la inmensa oscuridad que existe más allá de ella. Un relámpago ilumina aquellos objetos que se encuentran a distancia de la habitación solo por un segundo, y aunque sabes que realmente no viste nada, la duda persiste si en verdad es así. Tu mente te dice que puede que exista algo ahí, deseas que exista algo ahí, y al mismo tiempo temes que se vuelva realidad aquel pensamiento. Reaccionas y recuerdas las ventanas, ya eres mayor y el miedo a la oscuridad quedó muy en el pasado, pero aún así, sientes la necesidad de correr y encender la luz. Te levantas dirigiéndote a la puerta. Aunque tratas de parecer calmado y caminar lento, tu corazón comienza a acelerarse y tus pensamientos te muestran todos los horribles acontecimientos que pueden pasar si llegas a la puerta. De reojo miras cómo algo vuela en tu ventana, y en un segundo sientes un frío terrible mientras volteas. Entonces ocurre, un sonido estrepitoso te sobresalta, quedas paralizado por apenas unos segundos y sientes como tu corazón aumenta su ritmo mientras de tu boca evoca un leve grito y el viento entró y azotó tu puerta, te ríes de la tontería que tanto te aterró, mientras dices que todo se encuentra en tu imaginación. Sin embargo, temes abrir la puerta, pues sabes que verás la oscuridad del fondo, temiendo a lo que pueda ocultar, o peor aún, temes que lo que veas no sea la oscuridad. Tomas valor y abres la puerta rápidamente mientras retrocedes, listo para enfrentar cualquier cosa que pueda presentarse, y en ese instante otro relámpago ilumina la oscuridad y escuchas un sonido tan cercano que casi quedas aturdido. Esta vez tu corazón ya no puede relajarse, escuchas los gritos de los niños que viven cerca, esos gritos de miedo y risa que hacían tus amigos cuando llovía tan fuerte como ahora, pero tú ya no eres un niño. Corres rápidamente a prender la luz, renegando que el interruptor no esté al lado de tu puerta. Tras prenderla parparea un poco, debiste cambiar ese foco como te habían dicho, ahora pagas por no haberlo hecho. Se ilumina la sala y el pasillo, ves que no haya nada acechándote, observando que todas las demás habitaciones solo dejan ver oscuridad. Todas menos dos. La tuya y la del fondo. La tuya está abierta y la luz deja ver gran parte de ella, sin embargo, la del fondo, la de tus padres, está cerrada. Claro, el viento también debió haberla cerrado, y a pesar de que en ella la oscuridad no se aprecia, el miedo de abrirla es mayor al de entrar en cualquier otra. Ventana por ventana se van cerrando y foco tras foco se va encendiendo. Tienes miedo y sigues negándolo, no hay nadie en la casa, solo tú, pero aún así quieres parecer valiente frente a tu mente. Solo una más, te dices mientras caminas a la habitación cerrada. La abres estrepitosamente, prendes la luz y lo observas todo. No hay nada. Un respiro de alivio basta para tranquilizarte y caminar a la ventana. Todo está mojado, sabes que te matarán por eso, pero aún así no te importa, estás a salvo. Cierras la última ventana y das vuelta a la puerta. Camino a tu habitación te ríes de lo ocurrido, pensando en lo que dirán tus amigos cuando les cuentes esta anécdota, pero tus pensamientos son interrumpidos por otro trueno. Ya no temes, ya escuchaste demasiados. Y aún así descubres que la noche no ha terminado. Las luces se apagan en un segundo mientras el eco del trueno suena cada vez más lejos. La luz se fue. Corres rápidamente a tu habitación sin preocuparte por lo que podrías pisar o con qué caerte. En cuanto entras cierras la puerta y le pones seguro. Todo está oscuro y el miedo crece cada vez más. Usas tu celular para iluminar una parte de la habitación. Qué bueno que tiene linterna, piensas mientras tus ojos empiezan a distinguir las siluetas. Revisas con temor el armario y debajo de tu cama, cada rincón. Quieres asegurarte de que estás solo. Después te subes a tu cama de un salto y te tapas como cuando eras pequeño y veías películas de terror a mitad de la noche.
La luz de tu celular no ilumina toda la habitación, lo más lejano se impregna con las sombras y lo desconocido. Es tu habitación, es mi habitación, mi refugio, mi mente, el único lugar donde todo es seguro, y aún así, no me siento seguro. Mi computadora aún tiene carga. La abro y reviso lo último que vi. Estaba leyendo una historia, la página sigue abierta aunque sé que si la recargo no aparecerá nada, así que lo dejo todo como está y continúo leyendo. Solo escucho las gotas cayendo y alguno que otro trueno, todo está tan silencioso. Mi habitación no me da confort, veo sombras moviéndose a los lados de la pantalla y cuando miro solo son objetos inmóviles que están al fondo. Mi oído se agudiza esperando escuchar algún sonido diferente, algo que pueda ser lo último que escuche. Pero nada, no ocurre nada. Pasa el tiempo, la luz no vuelve y todo parece eterno. La lluvia se acaba, abro la ventana y observo la noche con los últimos relámpagos que caen. Escucho cómo se abre la puerta de mi casa. Ya llegaron, me digo con alivio, y al mismo tiempo la luz se enciende. Escucho los pasos acercándose a mi cuarto, sé que me regañarán porque el piso de la casa está lleno de agua. Tendré que limpiar, pero no importa, no estaré solo. Intentan abrir la puerta de mi habitación sin conseguirlo por el seguro, el teléfono suena encima de mi escritorio y lo tomo mientras grito voy. Contesto al mismo tiempo que quito el seguro de mi cuarto y voy abriendo la puerta. Bueno. Hijo, el carro se descompuso y tuvimos que pedir una grúa, vamos a tardar un poco más en llegar. Duérmete temprano y espero hayas cerrado todas las ventanas como te dije, llovió muy fuerte. Las luces vuelve a irse, el teléfono se corta y el silencio viene después del eco que deja el último trueno que cae. El creepypasta se llama El viejo del machete. Después de cumplir su turno en el hospital, Lucía volvió a casa para disfrutar uno de sus pocos placeres. Quitarse los zapatos y el sostén, tumbarse frente al televisor, subir los pies en un banquito y mirar la emisión nocturna de Crónica TN8. Esa noche, los titulares los acaparaba la noticia del descubrimiento del cuerpo de una mujer. La mujer, que vivía sola, como Lucía, fue asesinada frente a su casa. Su cuerpo fue descuartizado y algunos vecinos, que oyeron gritos y se asomaron por unas rendijas por miedo a ser descubiertos, reportaron que vieron a un hombre viejo salir rápidamente del lugar con lo que parecía un gran machete en su mano. El noticiero, amarillista e irrespetuoso como siempre, titulaba la noticia de manera espeluznante. Asesino descuartiza a chavala que vivía sola. Lucía no lo sabía, pero esa mujer era la octava víctima del viejo del machete, como se había empezado a conocer al asesino en los medios locales. Siguió viendo la televisión y, después del noticiero, miró un capítulo de Rastros de Mentiras, la novela brasileña que le fascinaba, especialmente porque en ella figuraba un hospital privado, como en el que ella trabajaba. Lucía llevaba 8 años viviendo sola desde que había completado la carrera de medicina en la UNAM. No tenía novio ni hijos y disfrutaba su soltería dedicando sus energías a su profesión. Le gustaba vivir sola, por la independencia que esto implicaba y por la libertad para hacer lo que quisiera sin dar explicaciones a nadie. Su mamá vivía con su segundo marido, pues el primero la abandonó después de que Lucía se bachilleró. A Lucía eso le cayó como un chorro de lava en su corazón, una herida que nunca terminó de cerrarse. Al día siguiente, cuando volvió del trabajo y completó su ritual, se sorprendió al ver que otra mujer había sido descuartizada frente a su casa en el residencial Millennium. Las muertes no eran coincidencias, sino el trabajo de un psicópata. Los meses transcurrieron con normalidad hasta un negro jueves de octubre, cuando Lucía volvía a su casa en el residencial Campo Bello, después de pasar 2 días de turno en el hospital de Avellino. Eran las 5:40 de la tarde. Parqueó su carro en el lugar acostumbrado, bajo el árbol del almendro, se bajó con el celular, puso las llaves en la bolsa trasera del pantalón, sacó su bolso del maletero y se dirigió a su casa, la E12, el sitio que ella llamaba hogar. Caminó despacio, su cuerpo azotado por la falta de descanso y el estrés de la guardia. Solo recibió el saludo de Bobby, un barbudo gnomo de jardín con sombrero rojo y cachetes rosados que sostenía un letrero de bienvenida entre sus manos. Una de sus compañeras de trabajo se lo había regalado en su cumpleaños. Hasta entonces, Bobby parecía ser el único hombre en su vida.
Llegó hasta la puerta y sus dedos buscaron sin éxito las llaves, escudriñando el contenido del gigantesco bolso de vanidades, tampones, una billetera, pintura de labios y un cepillo, pero estas parecían haberse esfumado. Fue entonces que sintió como los pelos de la nuca se erizaban mientras toda la piel de su cuerpo se ponía como de gallina. Lucia se sintió observada. Miró hacia los lados y contempló las calles desiertas del residencial. Las hojas secas de los almendros circundantes cubrían buena parte de la calle y se dejaban llevar, alegres, por el viento vespertino. Era bastante raro, pues a esa hora volvían de sus trabajos la mayoría de los vecinos. Miró hacia el cerco hecho con limonares que estaba frente a su casa y tampoco notó a nadie, pero sí sintió un aroma putrefacto en el aire, como si el ambiente del residencial se hubiera infectado repentinamente. El viento empezó a soplar con un silbido poco usual y Lucia empezó a sentir miedo y desesperación. Presurosa, se puso el celular en la boca, subió su rodilla derecha y se colocó el bolso en el regazo para buscar mejor. Buscó desesperadamente mientras su frente y las palmas de sus manos empezaban a sudar. Las llaves no estaban por ningún lado. Algo captó la atención de la esquina de su ojo. Con movimientos lentos, miró hacia la derecha y vio a un hombre que empujaba con dificultad un carretón. Lucia se desesperó aún más y, mientras buscaba con locura las llaves en su bolso, notó que el hombre ya estaba muy cerca de su casa. Sin decir nada, el hombre, que era claramente un viejo, dejó el carretón parado cerca de la acera, caminó alrededor de él y se dirigió al senderito de piedras o pilotas que llevaba hasta la puerta. Lucia buscó y no encontró las llaves, mientras que el hombre pasaba al lado de Bobby. En su desesperación, apretó su bolso contra su pecho, como poniéndolo de escudo, se dio vuelta, apoyó su espalda en la puerta y gritó: ¡No! El hombre, al que Lucia no pudo verle el rostro, se detuvo y no avanzó más. Su cabello cano brillando con la luz de las luminarias que acababan de encenderse en el residencial. ¡Ay, no me mate, por favor!, dijo Lucia con la voz quebrada por el miedo, su alma saliéndose del cuerpo con cada palabra. En ese momento, un Hyundai Excel dobló en las esquinas y se aproximó despacio por la calle. El hombre se dio vuelta vertiginosamente, volvió a su carretón y se alejó por donde había venido. Lucia sintió un alivio momentáneo y también un dolor en su nalga derecha. En ese momento recordó que, al salir del carro, había guardado las llaves en su bolsa trasera. Abrió la puerta, tiró el bolso y las llaves en el comedor y fue directo al baño. Se lavó la cara para calmarse un poco y se puso la mano en el corazón, que palpitaba con un dramático ritmo. Se miró en el espejo del tocador y contempló la cara de una joven muerta de miedo, los ojos abiertos como un personaje de anime y el labio inferior preso de un indetenible temblor. Se quitó el sostén y los zapatos, se tumbó en el sofá, subió los pies al banquito y encendió la televisión, justo a tiempo para Rastros de Mentiras. Esa noche no pudo dormir bien, pues no podía dejar de pensar en las mujeres descuartizadas y en el viejo del machete. ¿Era ese hombre que vio cerca de su casa el asesino? ¿Por qué no la había matado cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué la policía tardaba tanto en atrapar a un hombre con tan fácil descripción? Estas y otras preguntas bailaron por su mente hasta que no supo más de sí y se perdió en los sueños. Sin saberlo, Lucia empezó a obsesionarse con el caso y, al día siguiente, buscó todos los artículos sobre el mismo. Abrió el navegador de su computador y en la página de Google escribió: Viejo del machete. El motor de búsqueda arrojó cientos de enlaces de páginas, la mayoría de las cuales correspondían a artículos de la prensa, El Nuevo Diario, Hoy, El Mercurio Confidencial. No era común que en Nicaragua un asesino en serie pudiera seguir a sus anchas, cuando se pensaba que la Policía Nacional era de las más efectivas del mundo. Todos los artículos planteaban básicamente lo mismo, que el viejo del machete solo mataba a mujeres jóvenes que vivían solas en residenciales de clase media. Todas habían muerto descuartizadas y en las heridas se podía apreciar la hazaña del asesino. Mientras sorbía su taza matutina de café y miraba por la ventana, Lucia planeó qué hacer en su día libre. Trató de olvidar el episodio del día anterior, terminó su café, cogió las llaves y salió de su casa. Nos vemos más tarde, le dijo cariñosamente a Bobby mientras pasaba a su lado. Era un día maravilloso, con un sol radiante y un azul infinito en las alturas. Lucia vestía una fresca camisola blanca de algodón y unos jeans gastados, su visión protegida por unos grandes anteojos a lo Jackie O. Se subió al carro y ajustó el retrovisor.
En el reflejo, la imagen del cerco de Limonarias le dio tranquilidad. Se dirigió al centro de la ciudad y pasó por el mall, por la dry cleaning y por el salón de depilado láser VIP. Con un pequeño ardor en su entrepierna, resultado de la sesión en el VIP, volvió a su casa. El residencial parecía tener una cara distinta a la del día anterior. Parecía más colorido y más lleno de vida. «¿Ya vine, amor?», le dijo con tono sarcástico al pobre Bobby, cuyo sombrero ya mostraba los efectos del nicaragüense sol. Antes de abrir la puerta, miró hacia los lados y a lo lejos vio a unos niños que jugaban en la acera. Eso la reconfortó y le dio ganas para seguir disfrutando del día. Puso las compras sobre el desayunador y la ropa dry cleanada en el armario, gabachas con gabachas, pantalones con pantalones, como debía ser. Se quitó toda la ropa y adoptó la modalidad comfy, es decir, calzón de vieja y camisola antigua con huecos por todos lados. Fue a la cocina y se preparó un arroz con atún. Almorzó sola, como siempre, y para completar su almuerzo se sirvió una enorme taza de café que disfrutó junto a la ventana mientras veía a los niños que jugaban todavía, como ella jugaba todos los días cuando sus padres estaban juntos y su papá no la había abandonado. Ya había olvidado todo sobre los asesinatos, hasta el momento en que puso la taza sobre el borde de la ventana. Como si hubiera activado un switch, el cielo se oscureció y empezó a llover a cántaros. Los niños volvieron a sus casas y la calle se convirtió en un riachuelo que arrastraba pequeños barcos formados por las grandes hojas redondeadas de los almendros. El golpeteo de la lluvia sobre la ventana empezó a sintonizarse con la aceleración del ritmo del corazón de Lucía. Miró nuevamente por la ventana y, para su horror, contempló la imagen que creyó haber borrado de su mente. Parado junto al cerco de Limonarias, estaba un hombre viejo. Un gran machete en su mano, la ropa empapada y la mirada puesta en la ventana de Lucía. Lucía cerró de golpe las cortinas y vio cómo temblaban sus manos al hacerlo. Impulsada por el miedo, corrió hasta la puerta, la aseguró y buscó su celular. Llamó a la policía y, casi sin aliento, reportó el suceso. «Hola. Mire, vivo en el residencial Campo Bello. Hay un hombre fuera de mi casa. Tiene un machete. Tienen que venir rápido, por favor». «Creo que es el hombre de las noticias», dijo con voz entrecortada. «Cálmese, muchacha. Tranque bien la puerta. Hay una patrulla cerca». «Ya se la mandamos», contestó la operadora. Lucía hizo caso, fue a su cuarto y se metió debajo de la cama. Pasaron lo que parecieron siglos, hasta que escuchó un ruido y se alegró al creer que era la policía, pero un sonido de cristales rotos la hizo quedarse inmóvil en su escondite. Con las palmas y su barbilla sobre la alfombra, pudo ver un par de pies que entraban en su cuarto. Los pies llevaban zapatos mojados y a su lado se movía el filo de un enorme machete curvo. Lucía se sintió perdida, empuñó una de sus manos y con la otra se tapó la boca para no emitir ningún sonido, las lágrimas inundando su rostro y nublando su vista. El viejo del machete estaba en su cuarto. El hombre caminó alrededor de la cama y Lucía siguió su caminar con los ojos, los estruendosos latidos de su corazón a punto de delatarla. Desde su escondite pudo ver cómo el hombre caminaba por el cuarto, disfrutando su estadía en el lugar, regocijándose por encontrarse en la intimidad de su próxima víctima. Lucía no podía más, estaba a punto de desmayarse por el miedo y a punto de gritar en su impotencia. En ese momento, el hombre se acercó a la puerta. Lucía se alegró al ver que el asesino no la había descubierto. Pero cuando éste estaba a punto de salir del cuarto, se detuvo en seco, pues algo había llamado su atención. Lucía cerró sus ojos e imploró la misericordia del Altísimo. Los pies del hombre permanecieron inmóviles por varios minutos hasta que caminaron hacia la cama, el machete como un improvisado péndulo moviéndose junto al hombre al ritmo de sus pasos. Se sentó en la cama y su peso hizo que el colchón bajara hasta presionar la cabeza de Lucía contra el suelo. Estaba tan cerca que Lucía pudo sentir el apestoso olor que salía de esos zapatos mojados. Estaba a punto de darse por muerta, cuando sonaron de forma estridente unas sirenas. El hombre se detuvo y salió corriendo del lugar. Costó un mundo que Lucía saliera de su escondite, pero, al fin, pudo reunir fuerzas, ponerse una bata y salir a la puerta. Los agentes policiales le hicieron preguntas y otros que habían venido en otras patrullas rodearon la casa en busca del hombre que Lucía describía. No pudieron encontrar nada y de la casa solo se llevaron la descripción hablada que Lucía les había dado.
Antes de irse, uno de los agentes se detuvo cerca de donde estaba Bobby, su libreta aún en su mano. ¿Tiene algún lugar más donde quedarse hoy?, le preguntó. Sí, bueno, sí, algunos lugares. Trabajo en el hospital de Avellino, le contestó. Le aconsejo que se vaya para allá. No va a estar segura aquí hasta que agarremos a ese hombre. Es posible que vuelva o que la siga a lugares familiares, le dijo. Bueno, hoy tengo que ir al hospital en la noche porque tengo que atender unos pacientes. Ahí me puedo quedar, dijo Lucía. Me parece bien. Manténgase acompañada, en lugares donde haya vigilancia. Buenas noches, concluyó el oficial. Lucía no esperó mucho. Tomó la primera gabacha que encontró, su celular, las llaves y voló hacia el hospital. Cuando estuvo allá, le contó todo a Alexandra, su colega, la que le regaló a Bobby el gnomo. Ella le ofreció alojamiento en su casa y Lucía, gustosa, aceptó para tratar de olvidar lo sucedido. Pasaron los días y el trabajo y la compañía reconfortaron a Lucía. Su alma retomó su habitual tranquilidad. Un día, recibió una llamada de su madre, quien vivía en Estelí y a quien no veía desde hacía meses. La llamaba para saludarla y para invitarla a una fiesta de cumpleaños que le habían organizado en la terraza colombiana. ¿Cómo estás, amor?, le preguntó. Bien, mami. Ya el susto me pasó y me he estado quedando donde la Alexandra. Creo que pronto podré volver a mi casa. Parece que ya se calmaron las cosas, le dijo. Qué bueno, Luchillita, le contestó su madre, recordándole su apodo infantil. Mira, venite entonces el sábado. Decídale a Alexandra que venga también y así se vienen acompañadas, continuó. La Alexandra tiene turno el sábado, mamá. Pero yo sí voy a ir. Trabajo hasta las 5:30 este día, pero no se preocupe, voy a estar bien, le dijo Lucía. Dale pues, amor, te espero. Un besito, mi reina. Y con eso, Lucía escuchó el continuo tono del teléfono. Presionó el único botón del aparato, lo guardó en la bolsa delantera de la gabacha y siguió trabajando. Llegó el sábado y Alexandra le prestó alguna ropa de fiesta a Lucía, pues ella no quería pasar por su casa buscando algo para ponerse. Eran las 5:40 de la tarde cuando tomó la carretera norte hacia Estelí. El camino estaba bastante despejado, salvo por unas vacas que se le cruzaron antes de llegar a San Benito. Unos kilómetros después, la estatua de Andrés Castro la despidió antes de internarse en una de las partes más desoladas de la carretera. El sol empezaba a ocultarse y, cuando pasó por Maderas, tuvo que encender las luces y poner el parabrisas para ver bien, pues había empezado a llover. En las afueras de Maderas acababan de inaugurar una gasolinera con una sola bomba, en la que los clientes podían servirse gasolina personalmente. También había una tiendita de tabla y zinc y una bodega con un rótulo de Castrol, en la que seguramente se guardaban lubricantes y otros productos automotrices. Lucía entró en la tienda para comprar combustible y alguna chuchería para comer en el camino. Tomó la manguera, programó 700 córdobas y, cuando terminó de cargar el combustible, entró a la tiendita para comprar unos jugos. Cuando salió, la lluvia había arreciado y tuvo que correr para no quedar completamente empapada. Se subió al carro, se ajustó el cinturón y limpió el agua que había caído sobre sus anteojos. Le puso un mensaje por WhatsApp a Alexandra y le dijo que todo marchaba bien. Alexandra le contestó enviándole una foto de Bobby con el texto: te mando esta hermosura para que te acompañe. Buen viaje. Abrazo, beso, abrazo, beso. Carita feliz. Lucía miró el tablero del carro y vio que la luz del aceite estaba parpadeando en rojo. Solo esto me faltaba, pensó. Miró para ver si había algún trabajador que la pudiera ayudar, pero no había nadie. La lluvia incrementó su fuerza y las ventanas empezaron a empañarse. Prendió el limpiaparabrisas delantero y trasero hasta ver que había una persona frente a la bodega de lubricantes. Abrió un poco la ventana. Muchacho, ¿me puede revisar el carro? Parece que se me, dijo sin terminar la frase. La persona que estaba frente a la bodega se dio vuelta y Lucía vio con horror que se trataba de un viejo, la lluvia cayendo sobre sus ropas, su faz oculta en la penumbra que empezaba a caer sobre el camino, como despidiéndose del día. Quiso salir del carro para correr hacia la tienda, pero el cinturón de seguridad se lo impidió. Algo llamó la atención del viejo al mirar hacia donde estaba Lucía.
En ese momento, tomó un machete que estaba apoyado en una llanta, levantó el arma y corrió alocadamente hacia ella mientras el corazón de Lucía le destruía el pecho. En su desesperación, al no poder salir, Lucía optó por encender el carro y acelerar a fondo. Pasó muy cerca del hombre y lo golpeó con el espejo lateral haciendo que este se quebrara, para luego girar rápidamente hasta alcanzar la carretera. Con el alma volviéndole al cuerpo, después de haber escapado de la muerte, Lucía vio por el retrovisor cómo el hombre seguía levantando su machete, sus manos agitándose con furiosos ademanes. La distancia entre ellos no le permitió escuchar lo que el hombre le gritaba. Lucía. Alto. No sigas, soy tu papá. Hay un hombre con un hacha en el asiento de atrás. El creepypasta se llama Olvídame. Fui una joven hermosa una vez, llena de amor y vida. Mi piel, blanca como el lirio, era suave y cálida. Mi estómago hinchado con vida nueva, y mi mano sostenida por mi esposo, Edward. Edward era un buen hombre. Nos casamos jóvenes, en la primavera, cuando el aire estaba impregnado con la esencia de los árboles floreciendo y la tierra húmeda con el rocío. Recuerdo cómo sonrió cuando levantó mi velo, como si me hubiera visto por la primera vez. Sus ojos eran suaves y azules, arrugándose a los costados mientras me decía que me amaba. ¿Cómo podría haber sabido que este hombre se convertiría en mi maldición? Este hombre gentil, amable, cuyo amor me dio tanta vida que quizá viviría para siempre. El invierno llegó y mi estómago se abultó con el fruto de nuestro amor. Los vientos fríos obligaban a que me quedara adentro, y las mucamas atendían cada una de mis necesidades. Varios días pasé cosiendo frente al fuego, cantando canciones suavemente sin querer durante horas y horas. Y entonces, una noche, lo sentí. El dolor era inmenso, como si hubiera sido rasgada desde adentro. Grité por mis mucamas, y una tomó mi brazo y trató de llevarme a mi cuarto. Otra corrió a por Edward y él vino estrellándose a través de la puerta, su comportamiento salvaje con miedo y ansias. Tomó mi otro brazo y me llevaron gimiendo por las escaleras, lamentándome y resoplando con el paseo. Cuando finalmente estaba a salvo en mi cama, el doctor vino. Fue por su camino, y me ordenó pujar y respirar mientras Edward sostenía mi mano. Los dos estábamos empapados con sudor. De repente, el doctor paró. Habló silenciosamente con la partera y acompañó a Edward afuera del cuarto. Él protestó como nunca, gritando sobre su hombro. «Estoy contigo, Joanna». Sonreí a través de las colas de rata de mi pelo mojado y lo calmé. «No temas por mí, Edward. Estaré a salvo aquí». Mi voz, aunque rasgada por el dolor, sonó sorpresivamente calmada. Me miró de vuelta, desesperado, y la puerta fue cerrada frente a él. Esa fue la última vez que verdaderamente vi a Edward. El doctor dijo que estaba sangrando demasiado y que no podía pararlo. Lloré. «Mi bebé. ¿Mi bebé va a vivir? Pero lo juro por mi vida que no puedo recordar si me contestó». En ese instante, el mundo pareció volverse entumecido. El dolor continuaba, pero menos intenso, como un cuchillo romo. El cuarto pareció tornarse gris ante mis ojos. Podía ver al doctor levantando a mi bebé en una manta empapada con sangre, pero todo lo que pude escuchar fue el colosal zumbido en mis oídos, y no supe si la criatura lloró. La oscuridad se intensificó desde las esquinas de mis ojos, como si estuviera cayendo por un agujero sin fin, y, finalmente, me envolvió por completo. Aún así, no me fui realmente. Era nueva, levantada de mi cuerpo y parada en la esquina de mi cuarto. Por un momento, todo estuvo en silencio, menos el zumbido. Vi al doctor abrir la puerta y hablar con Edward, y lo vi caer en sus rodillas y gritar el dolor. Vi a las mucamas sorprenderse y tapar sus bocas, y a la partera meciendo a mi bebé en sus brazos, cantando suavemente, sus ojos rojos y punzantes. Y vi mi cuerpo, estirado en esa cama sangrienta, mis ojos aún abiertos y mirándome directo. Traté de tocar mi mano, pero mis dedos pasaron a través. Nos miramos por un momento, como si tuviera la esperanza de que mi cuerpo parpadeara y se sentara.
Sin embargo, me quedé acostada, estoica, muerta testarudamente, y sentí como me achicaba, como si estuviera siendo drenada completamente de todo lo demás. Luego, todos los sonidos brotaron de nuevo y me despertaron de mi estupor. Los sollozos de Edward, el llanto de las mucamas y los gritos de mi bebé. Fui hasta la partera, aunque ella no me vio. En sus brazos rellenos, él se veía tan pequeño. Él también estaba cubierto en sangre, pero estaba muy vivo. Sus llantos fueron la cosa más hermosa que alguna vez había oído, y entre toda la pérdida en mi hogar, nueva vida nos había agraciado. Por un momento, Edward no miró a nuestro hijo. Dejó que las mucamas cambiaran las sábanas y me pusieran sobre nuevas como si estuviera dormida. Se acostó a mi lado y me abrazó toda la noche, sus lágrimas empapando mi fría y muerta piel. Era como si tratara de calentarme, de revivirme. Cuánto quería abrazarlo de regreso, decirle que seguía con él, pero no parecía haber forma. Así que me acosté del otro lado de mi cadáver, descansando y mirando a mi querido Edward dormir, deseando con todo mi corazón volver con él. Pero solo podía ver. Eventualmente, los empresarios fúnebres vinieron a tomar mi cuerpo. Edward no se resistió, sino que se sentó y los miró con ojos hundidos y muertos de dolor. Él y yo nos levantamos juntos hacia la ventana mientras mirábamos al auto llevarme, y sostuve su mano. Aunque mis dedos fantasmales no podían sostener nada mundano, parecía sentirme, y miró a su mano por un tiempo largo. Luego a mi cara, ¿o dónde estaría mi cara? Aumentó la presión en el aire, pero aún sentía que estábamos juntos a través de los mundos de la vida y la muerte, y casi pude sentir la calidez de su mano en la mía. No dijo nada de esto, por supuesto. Pero, esa noche, fue al cuarto del bebé, donde la enfermera se sentaba y tejía a su lado. La despidió y se sentó en su lugar. Vio a nuestro hijo, luego hacia la habitación. ¿Estás conmigo, Joanna?, dijo. Sí. Lloré, pero no podía escucharme. Esperó por una respuesta, y, desesperada, toqué el móvil sobre la cuna con la punta de mis dedos. Se meció adelante y atrás, y Edward lo vio y supo que era yo. El bebé rió ante las aves tejidas que se movían con el móvil y estiró pequeñas manos regordetas hacia ellos. Edward miró a nuestro hijo con amor y me habló de nuevo. Mientras estés conmigo, mi querida, soy un hombre bendito. Pero el cielo sabe que te extraño aunque estés aquí, acarició la cabeza del bebé. Él es todo lo que tengo de ti ahora, mi pequeño. Él es la evidencia de nuestra unión, y no lo he nombrado aún. Dejó que lágrimas cayeran por su cara mientras el niño tomaba su dedo en su pequeña palma. Jonathan, susurró. En memoria de mi Joanna. Sonreí y me paré a su lado mientras acunaba a nuestro hijo, como un retrato familiar retorcido. Puse mi mano en su hombro y le cantamos juntos, una canción popular que mi madre me había cantado cuando era pequeña, y la madre de Edward a él. Duerme ahora, mi amor, por toda la noche sueños suaves hasta la luz calienta tu corazón y calienta tu mente y te enseña sabiduría y amor amablemente. Duerme ahora, mi amor, por todas las estrellas brillando, mirando a lo lejos todos los ángeles te verán en los arbustos mientras duermes a gusto. Edward durmió en la silla esa noche, con Jonathan suavemente roncando en sus brazos. No pude dormir en mi nueva y espectral forma, pero estaba contenta de ver a mi familia y quedarme con ellos. Pasaron 3 años y Jonathan creció como un niño hermoso, con los ojos azules de Edward y mi cabello castaño. Las mucamas lo adoraban, y Edward se enamoró de él. Nos sentábamos en el piso juntos y jugábamos, y Jonathan parecía sentir mi presencia con él, justo como Edward. A veces, una mucama parecía ver a Edward hablándome y retrocedía a cotillear, pero ellas no nos molestaban. Éramos la familia perfecta. Ese invierno, luego de su 3er cumpleaños, Jonathan se enfermó terriblemente. Su fiebre subió y gotas de sudor caían de su cabecita, y Edward lloraba por él. La tos era la peor parte. No podía sostener a mi bebé en mis brazos y decirle que todo estaría bien, sino solo pararme y mirar mientras tosía sangre y mocos.
Su regordete cuerpecito se volvió demacrado y su cara se chupó con enfermedad. El doctor le dijo a Edward que era muy tarde para salvarlo, y que todo lo que podían hacer era tranquilizar su fallecimiento. Lloró toda la noche, sosteniendo la mano de mi dulce bebé, y cuando lloraba, lo llamaba Joanna. Me preguntaba si mi bebé me acompañaría en la próxima vida, y si quizá pudiera tocarlo. Había visto otros espíritus en este reino. El fantasma del hijo del jardinero que fue aplastado por un árbol caído, el espectro del viejo que había vivido aquí antes que nosotros pero no muchos. Había hablado con ellos 1 o 2 veces, pero uno a uno me dejaron. El anciano fue primero, siguió adelante menos de un mes después de que había venido a este mundo, y el hijo del jardinero se fue cuando su padre murió, luego de que una terrible fuerza hizo que su corazón parara. Estaba sola en este lado de la realidad. Supongo que era egoísta desear esto a costa de Edward, pero era una existencia tan solitaria. Nunca deseé la muerte de Jonathan, sino que vino por sí misma. Había estado enfermo por tanto tiempo, fue casi un alivio cuando finalmente falleció. Podía verlo en los ojos de Edward, detrás del dolor de su pérdida. Él sostuvo la mano de mi bebé tan fuerte que fue casi imposible para el doctor alejarlo. Luego se encerró en nuestro cuarto, llorando sin control. Yo también lloré. Había perdido a mi único hijo. Nunca más lo vería riéndose con Edward o revolverse en el regazo de la mucama, y aún así no vino a mí en la próxima vida. Esperé por días, pero él nunca apareció. Sentí el dolor de la pérdida en su máximo esplendor, verdaderamente se había ido, alejado de mí por siempre. Grité y aullé, y la tristeza se volvió furia, dándome la fuerza para mover vasijas de su lugar, romper espejos y abrir puertas en busca de mi hijo. Las mucamas ya se estaban volviendo locas de miedo y llamaron al sacerdote para exorcizar la casa, pero Edward no lo dejaba llevarme. Buscamos juntos, yo en el mundo de los espíritus y él en sus sueños, pero aún así no había signo de Jonathan. Edward casi ni dejaba su cuarto, sino que se sentaba en su cama y me hablaba, incluso cuando no estaba ahí con él. Supongo que lo tranquilizaba el no estar solo. Pero yo estaba sola, y tenía miedo de estarlo para siempre. Varios doctores vinieron a verlo, amigos, e incluso religiosos, con la esperanza de hacer que su salud mejorara. Le dijeron, no se detiene en los sueños. Todos debemos continuar, pero Edward se negaba. Expresó su miedo a ellos diciéndoles que yo me había quedado, pero Jonathan no había vuelto. Preguntó si Jonathan estaba perdido y asustado, o si era yo la que me había quedado atrás. Ellos solo negaron con la cabeza. Joanna no está aquí, decían, mientras yo sostenía su mano. En tanto mi miseria crecía, me hice más fuerte con ella. El rumor se esparció rápidamente por la ciudad sobre fantasmas en mi hogar. Los sirvientes le contaron a sus amigos de cosas moviéndose fuera del lugar, de puertas abriéndose y cerrándose solas, velas apagándose sin viento y mis llantos sin cuerpo haciendo eco en la casa. Una mucama, simple criatura llamada Marianne, estaba limpiando el mantel una noche cálida de junio, y miró al espejo. Detrás de ella, vio mi imagen fantasmal, oscurecida por furia y pérdida, pero cuando se volteó, no pudo verme. Renunció esa noche. El cocinero no tardó en unírsele luego de que forcé que los cuchillos se clavaran en la pared cerca de donde él estaba parado. Nunca quise lastimarlos, solo alejarlos. Así podríamos estar solos, mi esposo y yo. Esos rumores que esparcían eran tóxicos para él, y sabía que tenía que protegerlo. No tenía idea de lo que deparaba mi propio destino. Un año entero pasó, y cada sirviente en el área se negó a trabajar para Edward en su casa encantada. Jonathan aún no volvía a casa, así que Edward y yo nos sentábamos cerca de la chimenea y esperábamos, en silencio. Con los entrometidos sirvientes lejos, no tenía necesidad de actuar con furia, solo de amar a mi esposo. Leía sus libros y me sentaba en mi silla y lo miraba pacíficamente. Cuando estábamos juntos, me sentía segura de nuevo, pero cuando él dormía, sentía que el miedo y la soledad volvían de nuevo a mí como vómito subiendo por mi garganta, y una vez más destruí la casa y lloré por Jonathan.
Edward se colgó en el 5º aniversario de mi muerte y el nacimiento de Jonathan, desde el candelabro de la sala de estar. Me pregunto si verdaderamente traté de salvarlo, o lo dejé morir para que estuviera conmigo. No puedo recordarlo ahora, han pasado muchos años. Nadie había trabajado para mi esposo por tanto tiempo, que pasaron días antes de que encontraron su cuerpo, pudriéndose desde las vigas. El mito continuó con nuestro legado por nosotros. Muchas familias se mudaron aquí luego de que Edward muriera, pero ninguna duraba demasiado. Todas se iban en un apuro, clamando a apariciones terroríficas, gritos y llantos de figuras oscuras en las sombras. Estaba atrapada en esa casa, y mientras mis historias vivieran, yo también lo haría. Quizá Edward y Jonathan estaban atrapados aquí también. Muchas familias se quejaron de apariciones que yo nunca hice, de un niño riéndose, de un hombre cantando suavemente. Quizá estaban aquí conmigo, pero no podía verlos, o quizá las familias habían exagerado sus historias. Pero, de todas formas, me hizo enojar. Deambulé en esa casa por cientos de años tratando de buscar a mi familia, pero nunca los vi de nuevo. Veía otros espíritus a veces, como antes. Vi a una niña pequeña que había sido atropellada por una carreta, y una esposa que había sido golpeada por su esposo. Vi las quemaduras cartilaginosas en el espectro de un panadero que había muerto en un incendio, y oí el llanto de bebés que habían sido perdidos antes de aprender a hablar. Algunos de ellos se iban mucho más rápido que otros, porque la gente comenzaba a olvidarlos. La esposa golpeada desapareció un día, cuando su hermana murió y su esposo se casó con otra mujer para atormentar. El panadero falleció con su esposa, y los bebés desaparecieron cuando sus madres dieron luz a nuevos hijos e hijas. Pero la gente no me olvidaba, en mi casa encantada. Mi historia pasó de generación en generación, y mi casa se convirtió en una casa fantasma para turistas. A veces, los adolescentes se metían en los cuartos de los sirvientes y se desafiaban a pasar la noche conmigo, hombres sin hogar venían a refugiarse de la lluvia y el viento. Me atraparon aquí, esas historias. Pronto, me di cuenta de que yo había sellado mi propio destino. Bajo la desesperación de encontrar a mi hijo y mi esposo, había creado una leyenda. La gente siempre me recordaría como la madre que se perdió a sí misma y a su hijo, y que llevó a su esposo a la locura. Otros espíritus solo tenían que permanecer aquí mientras otros lloraban sus pérdidas, pero el llanto para mí terminó con Edward. Nadie llora por mí, pero nunca me olvidan. Entonces, deambulamos por la casa, separados pero juntos, quizá por una eternidad. Buscándonos entre sí, buscando a nuestro hijo. Me cansé de buscar en vano, pero no puedo dejar de existir cuando otros me maldijeron para quedarme. Quizá Jonathan y Edward ya siguieron adelante, y solo soy yo quien está atascada en esta imitación de la vida. Quizá nunca lo sepa. Lo único que quiero hacer es descansar en paz con mi familia, pero me dejan aquí, como una demostración en un zoológico retorcido. Y entonces lloro aquí, sola por siempre, rogándoles que me olviden. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Algo que tengo que decirles es que no me pidan hacer un video de estos, quizás empiece a hacer uno hasta julio. Y solo lo empiece. Así que no aseguro que para ese mismo mes salga, y pues les pido paciencia. Porque quiero descansar y hacer otra clase de videos. Y bueno, sin más, no sin antes decirles gracias si llegaron hasta aquí, y bueno, nos vemos hasta la próxima.